Dios les bendiga, amados hermanos, que a esta hora nos sintonizan. Es un gusto para nosotros poder estar nuevamente juntamente con ustedes acá en su programa Efecto Colateral. Anteriormente, en el programa pasado, habíamos estado hablando con nuestro hermano Jorge y pues llama la atención algo mucho. ¿Por qué? Porque nuestro hermano Jorge pertenece a esta nueva generación llamada generación Millennials. Pero hoy comparto el set juntamente con mi hermano Jonathan Aguilar, que también, al igual que yo, es una generación anterior a esta millennial. Amén. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Jonathan. Jonathan, que Dios te bendiga. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, amados hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión. Es una bendición para nosotros estar aquí con ustedes, es un privilegio muy grande el que el Señor nos ha dado y no cabe duda que han tenido ustedes un programa tremendo, un programa extraordinario. Estamos hablando precisamente, ¿verdad?, de esa generación millennial. Nosotros no somos, somos contemporáneos en edad y nosotros no somos ni millennials, ni X, ni boomer. Nosotros nos quedamos como en medio, ¿verdad?, de esas generaciones. De hecho, a nosotros nos conocen como la generación bisagra, ¿verdad? Porque no somos una microgeneración que fue la generación que experimentó todavía la falta del Internet y la llegada del Internet al mismo tiempo. Sí. Entonces, yo no sé si te acordás de eso, ¿verdad? Y como claro, también esto ha sido algo que ha marcado, porque como estamos hablando, ¿verdad?, en el efecto colateral, precisamente del entretenimiento. Y estamos dando esta base, ¿verdad?, pues para que ustedes puedan entender que lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar desde el punto de vista de nuestra generación en adelante. Pues amén, para que tenga un poco más de contexto, ¿verdad? Así es. ¿Y qué fueron lo que hablaron? Solo fíjate, para tener un poco de resumen, claro, para que nos puedan entender. Fíjate, hermano y audiencia que ahorita está y televidentes también, pues fíjate que estábamos hablando acerca de cómo el entretenimiento vino a crear un ocio, y no solamente un ocio, sino a desviar la mirada, incluso amén, de verdaderos cristianos que en ese tiempo tal vez de cuarentena lo que hicieron fue dejarse llevar por un movimiento, o sea, por ejemplo, por el miedo, y este miedo lo que hizo y creó en ellos fue un hábito de ocio, amén, desviando la mirada de lo que verdaderamente vale y cuenta en esta tierra. Gloria a Dios. Amén. Pues qué tremendo, amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que el Señor le habló a Israel, primeramente diciéndole, ¿verdad?, no te harás ídolos delante de mí, ni de imagen de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en el mar. Entonces, a mí me llama la atención precisamente que el ocio vino a ocupar un lugar y se convirtió como en un ídolo. Voy a explicar. Generalmente nosotros entendemos o tenemos el mal pensamiento de decir, bueno, un ídolo es una imagen. No necesariamente. Un ídolo, ¿en qué radica que se convierta algo como en un ídolo? Radica en que esto te aparta de Dios. Entonces, cuando algo te aparta de Dios, se puede convertir en un ídolo. Entiéndase que puedan ser tus hijos, pueda ser tu trabajo, exacto, pueda ser el dinero, pueda ser, qué sé yo, un montón de cosas más. Todo lo que se te ocurra que te pueda separar del amor de Dios, todo eso se puede convertir en un ídolo, hasta tu propia esposa. Claro. Entonces, el mismo Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad?, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice primero, ¿verdad? Pero también dice que niegue a su padre, que niegue a su madre, que niegue a sus hermanos, que niegue a su esposa, que niegue a sus hijos. Y entonces que tome su cruz y que lo siga. O sea, por ende también hay que negar Netflix. Sí, exactamente. Hay que negar Netflix, hay que negar todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque miren, pues, y no es que nosotros seamos cuadrados, religiosos o tengamos algo en contra de Eva. Bueno, pues si usted se siente señalado, que lo siento, ¿verdad? Como dijo un hermano, ¿verdad? Si usted no puede decir amén, diga ouch, porque le dolió, ¿verdad? O sóbese, porque no hay para dónde, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros tenemos que tener primeramente la simpatía de buscar primeramente a Dios. Claro. De hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? Buscad primero el reino, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y todo lo demás, todas las cosas serán añadidas. Pero la gente quiere las añadiduras antes de buscar el reino de Dios. Claro.
Entonces, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, hoy vamos a dar un tema y lo vamos a hablar como muy general todavía porque hay mucha tela que cortar, pero queremos dar un contexto para que ustedes nos puedan entender. Hablábamos sobre que, digamos, los millennials, por ejemplo, se peleaban con los boomers, porque los boomers habían dejado la guerra y habían dejado todo el desastre que habían dejado detrás de ellos, y luego vino la generación X, ¿verdad? Que venía peleando con los boomers todavía, y todavía estos peleando con los millennials. Los X eran los amargados que habían recibido todo lo que había quedado de la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra, y todo eso había estado acumulado en el corazón de esta gente. Por tanto, ellos estaban amargados. Entonces era una generación amargada. De hecho, así los conocen algunos, ¿verdad? Como la generación amargada o generación X. Nosotros, los exennials, como se nos está poniendo el término, o generación bisagra, nosotros ya no vivimos ya las guerras como tales, así que muy fuertes, sino que vimos cosas un poco más suaves, podríamos decirlo, ¿verdad? En cuanto a la guerra del Golfo o algo por el estilo, ¿verdad? Sí. No sé si te acordás de esa época, ¿verdad? Eso. Entonces, todo eso, esa atmósfera que se estaba moviendo, luego trajo como, después de nosotros, ¿verdad? Los exennials trajeron a los millennials. Ahora los millennials son la generación que se denomina como la generación optimista, la generación segura de que pueden alcanzar las cosas ¿cómo te dijera yo? Que se ponen como por meta, ¿verdad? Mientras que nosotros estamos todavía con cierta inseguridad en el sentido de que, digamos, nosotros aquí en Guatemala vivimos una guerra y hubo mucha inseguridad. Yo creo que nosotros pues realmente no tenemos, yo en general no tengo mucho recuerdo de la guerra en sí, porque nosotros estábamos casi en lo último, en la colita, digamos, sí, de lo que fue la guerra. De hecho, tenía, creo yo, no me acuerdo, creo que como unos 8 o 9 años cuando firmaron la paz. Entonces yo ya no tengo mucho recuerdo realmente de todo lo anterior, ¿verdad? Sí. Pero la generación X, ellos sí vivieron esa guerra. Eso, ellos estuvieron viviendo las contiendas, los secuestros, las desapariciones de personas, etcétera, aquí en Guatemala, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué estamos hablando esto? Porque aunado a todo esto, también hubo un boom, un estallido. Nosotros vivimos en el momento en el que no existía el internet. De hecho, ni siquiera teníamos teléfonos. Vivimos una temporada en que nuestro entretenimiento era pues ir a la calle, jugar con los amiguitos, jugar cincos, canicas, como quiera que le digan en tu país. Jugábamos a tú la llevas, escondite, fútbol, o nos quedábamos en la calle platicando los unos con los otros, que era muy alegre, ¿te acordás? Si encontrábamos un charco, ese charco era nuestra diversión, ¿verdad? Exacto, entonces, precisamente, luego de esto ya vino la televisión. Sí. Y la televisión, yo recuerdo que estaban hablando ustedes en el programa anterior precisamente de la televisión, ¿verdad? Pero hoy quiero yo hablar desde mi punto de vista, ¿cómo fue que yo vi la televisión, verdad? Claro. Pues primero quiero conocer tu punto de vista, ¿cómo era en tu tiempo? Bueno, yo recuerdo que todavía para mi época, o sea, en los 80s, todavía el televisor, lo más común en las familias era blanco y negro. Sí. Así era el televisor para mi época, en blanco y negro. Tal vez había quienes tuvieran uno más grande, pero igual en blanco y negro. Pregunta. Amén. ¿Tú vivías en la capital o fuera de la capital? Ajá, yo vivía en la capital. Ok. Yo vivía, no se hable del interior, donde sí, no había. Yo voy a hablar del interior, pero sí. Amén. Bien, pero para avanzar en esto, yo quisiera hacer una referencia a lo que la palabra dice en cuanto a estas cosas. Amén. Dicho o tomando de referencia al escritor que es Daniel, en 12:4 del mismo libro, Daniel, dice de esta manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Gloria a Dios. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Es increíble ver cómo desde esta época, o sea, no estamos hablando de los 80, estamos hablando de miles de años antes, pareciese ser que el mensajero que le llevó, valga la redundancia, el mensaje a Daniel, le hubiese abierto una cortina a Daniel donde me hubiese visto a mí ahora predicando frente a una cámara. Gloria a Dios. Acompañado de un hermano. Tremendo. Es interesante ver cómo le revelan esto a Daniel. O sea, el conocimiento de la ciencia será aumentado al punto en el cual no ha habido precedentes antes de este. Santo Padre. Yo quiero poder pensar en esto. Tal vez analizar un poco lo que tú acabas de decir, Jonathan. Yo recuerdo precisamente cuando en nuestra época era muy sonado el fax. Amén. Escribías tú tu texto ahí y todo, o sea, primero a máquina. Para los que no sepan qué es un fax, era una máquina donde se envían como ver un correo electrónico, Amén, ¿verdad? amén, así es. De hecho, era el correo electrónico de esa época. Amén. O sea, principios de los 80s, finales más o menos de los mismos, principios de los 90s, por ahí. Y escribías tú a máquina de escribir, pues, quien no sepa qué es una máquina de escribir, era decir, una máquina que sonaba así, tac, 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 tac. Entonces, ¿qué pasaba? Escribías tu texto ahí, tu carta y todo, y después de eso sacabas tu carta después de haberla escrito y la pasabas por el fax. Y tenías que esperar hasta que la máquina copiara todo el texto que tú hiciste, que tardaba aproximadamente, ¿qué? Unos 2 minutos, calculo yo, en pasar el fax. Dependiendo pasaba de la el marca fax. y qué tan buena fuera. Ok, entonces pasaba eso, y como el aparato del fax estaba conectado a la línea telefónica, tenías que esperar que esa información viajara hasta otro país, otra zona o todo. Amén. Y tenías que esperar la confirmación de que el mensaje sí llegó. ¿Qué diferente es ahora? O sea, haciendo una comparación. Claramente no hay comparación en esto, pero si de alguna manera pudiéramos hacerlo, un mensaje de texto de ahora. Tú escribes el mensaje y ¡pum! Automáticamente, en automático, llega a la otra persona y Amén. puedes saber tú, y tú también, si la persona lo recibió o no, y si ya lo vio. Sí, o te llegó. es algo muy normal para la generación de este tiempo, pues ver un WhatsApp, por ejemplo, ver un mensaje en cualquier red social, y es fácil localizar a una persona. Así es. Muy, muy fácil. Y hablaba yo de la televisión porque en tu caso, pues tú estabas aquí en la capital. En mi caso, yo estaba en el interior del país. ¿Y saben qué sucedía? Que para poder nosotros entretenernos viendo televisión, yo me acuerdo que en mi casa, la casa de mi abuelita, había un televisor. Y entonces cuando se encendía el televisor, yo era el más popular de la cuadra, porque todos mis cuates se llegaban a sentar, me acuerdo yo, nosotros en un pisito de tierra, a ver la televisión en blanco y negro. Amén. Y entonces estaban todos los niños a visitar la casa solo por ir a ver un programa, ¿verdad? Cualquier programa que fueran a dar. En aquel tiempo, pues nosotros mirábamos los canales de aquí de Guatemala que a puras penas agarraban también, y un canal me acuerdo de El Salvador, y por cierto, muchas bendiciones para El Salvador. Y era algo extraordinario. Para nosotros fue como encontrarnos con una cosa extraordinaria. Pues antes de nuestra generación era muy difícil que alguien pudiera tener un televisor. Generalmente era la gente de dinero la que tenía este tipo de aparatos. Entonces, toda esta transición, todo este camino fue dando pie a que el entretenimiento comenzara a darse por uno y por otro lado. Como evolucionar. Fíjate que llama la atención precisamente, ¿verdad?, lo que hablabas del fax. Sí. Porque nosotros estamos acostumbrados hoy a una red social y enviar un mensaje, mandar un documento, que ahora es tan fácil, porque te acordás que anteriormente eran unas USBs. Antes del USB habían unos discos, que eran los discos de los CDs, ¿verdad? Antes del CD, para los que no lo conozcan, habían unos disquetes, que eran unos cuadritos así. Sí, eran unos cuadros. Unos cuadros. Las primeras versiones eran como de este tamaño. Como de 1 centímetro de ancho. Sí, y después llegaron las versiones Slim. Más delgadito, y la tecnología avanzó. Amén. Entonces, ¿por qué hablamos de la tecnología? Porque juntamente con la tecnología también avanzó todo lo que era el entretenimiento. Claro. Pero como vamos por pausas, nosotros al principio vimos
digamos, los dibujos animados. Me acuerdo de Tom y Jerry, de los Picapiedras y ese tipo de caricaturas que habían en aquel tiempo, ¿verdad? Y para nosotros era algo extraordinario ver unos dibujitos moverse, pues, y todo el mundo se quedaba viendo maravillado. Claro. La televisión vino a ser una revolución en los hogares. Ese cuadrito, me acuerdo yo, ese cubito que tenían, bueno, a veces cubito y a veces era muy grande porque esos televisores eran una cosa tremenda, ¿verdad? Pues hoy estamos acostumbrados a ver un televisor casi de la delgadez de un teléfono, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero anteriormente eran unas cosas enormes. De hecho, la pantalla era como un foco, ¿verdad? Y ¿por qué señalar esto? Porque la televisión vino a robar un poco la atención de mucha de la gente y muchos a través de la televisión se perdieron, se volvieron adictos tú decías, estabas hablando en el programa anterior, ¿verdad? Sobre las novelas, por ejemplo. Sí, exacto. Muchas de las mujeres que se quedaban en sus casas, pues como no tenían mayor cosa que hacer nada más que limpiar, etcétera, aunque hay lugares donde sí tienen mucho que hacer, no estamos diciendo que no lo hay, ¿verdad? Pero las mujeres de aquel tiempo comenzaron a ¿cómo te dijera yo? A conectarse con las historias. Sí. A ver de qué se trataba, de que mi príncipe azul, de que yo lo quiero cancha, yo lo quiero alto, yo lo quiero moreno, mi morenazo o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces ese entretenimiento también causó una revolución en la iglesia. Yo no sé si te acuerdas que le decían la caja del diablo. Es algo que ahorita nos causa risa, pero en aquel tiempo verdaderamente pues los hermanos cristianos no tenían la oportunidad de acercarse y hacer un programa de televisivo, por ejemplo, como lo estamos haciendo en este momento. Claro, era muy exclusivo quienes pues podían predicar hacia al aire abierto, pues era muy exclusivo. Sí, y es que realmente en aquel tiempo, ¿verdad? Todo lo que era entretenimiento, solo la gente que tenía mucho dinero podía acceder a esto, porque tenían más tiempo que la gente trabajadora. La gente trabajadora o clase media o clase baja, todo el tiempo, casi las 24 horas, y no decirlo que todos los días y todas las semanas 24/7, tenían que o estar pensando en cómo iban a ganar el dinero, o estaban trabajando en un lugar donde estaba ese lugar donde podían adquirir ese dinero para poder alimentar a sus familias. Y era muy difícil, ¿verdad? Cómo poder salir a esparcir la mente. Recuerdo yo que en aquellos tiempos, no sé si te acuerdas tú, que se pusieron de moda los viajes y ¿cómo se llamaba esto? Las casas, el tiempo compartido era. Tiempo compartido. Donde tú pagabas la mitad, el half, dijeron aquellos, mitad y mitad, con el tiempo con otra persona en una casa para poder estar un fin de semana con tu familia ahí. Y así comenzó todo ese asunto, ¿verdad? Porque se quiso que toda la gente trabajadora pudiera acceder a ese entretenimiento. Cuando la televisión llegó, mucha de la gente prefirió la televisión y quedarse viendo televisión que salir a los puertos, que salir a un viaje familiar o algo por el estilo, porque era más económico comprar un televisor y que todo el mundo se quedara en ese televisor, ¿verdad? Viéndolo y pues ahí se terminaba todo, ¿verdad? Claro. Pues fíjate, Jonathan y amables televidentes, que relacionado a lo que tú estás hablando, quiero mencionar lo que la palabra dice. La palabra dice en la carta a los Romanos 2:20, dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley y la forma, la ciencia de la verdad. Amén. El 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú te predicas, no se ha de hurtar, pero hurtas. Es interesante ver cómo la palabra del Señor dice, y realmente nos está hablando a nosotros, y nos dice: ustedes que predican que el ocio es malo, ¿hemos caído en esto? A veces sí y a veces no. Exacto. ¿Y por qué hablamos de esto nosotros? Porque no estamos hablando de un ocio solamente de sentarse y ver, echarse toda la serie de los malos en un fin de semana.
No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un ocio en el espíritu. Amén. Algo que no edifica, algo que no lleva con sí la semilla. Yo recuerdo hace poco que nuestro pastor estuvo hablando y él decía, ¿de qué está lleno tu corazón? Amén. Porque de lo que está lleno de tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Gloria a Dios. Amén. Y el pastor, o sea, y les dejamos ahí, pues hermanos, para que ustedes puedan buscar la prédica, eso ya está ministrado, para que ustedes puedan volverse a edificar junto con eso. Amén. Pero a lo que a mí me llama la atención, me hace un boom a mí en mi corazón es lo siguiente: si nosotros hemos predicado eso y hemos caído en lo mismo, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos repasar la plana. Amén. Necesitamos repasar la plana. Fíjate que dice la palabra en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira qué tremendo lo que dice la palabra. Dos consecuencias acerca de dejar la ley y olvidarse del sacerdocio. Amén. Interesante. Fíjate que dice la palabra en 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, fíjate que me llama la atención precisamente lo que tú estás diciendo, porque resulta que los padres de familia en aquel tiempo, hablando de lo de la televisión y su auge, cómo fue de crecimiento, Sí. hicieron lo mismo que están haciendo los padres de hoy día con los teléfonos. Que los padres salían a trabajar y dejaban a sus hijos viendo televisión y que la televisión los criara, que la televisión, si lo pudiéramos ver de esta manera, los adoctrinara o les enseñara o les predicara, si usted lo quiere ver así. ¿Recuerdas tú, Jonathan, cuando comenzó a cobrar fuerza el programa de radio televisión de MTV? Oh, sí. MTV fue una cosa ese era un tremenda. adoctrinamiento 24 horas, 7 días Amén. de la semana. Lo es todavía. Sí, sí, y no solo, podemos mencionar un montón de canales, ¿verdad? Que están, que fungieron en aquel tiempo y tenían series muy terribles, como no sé si te acuerdas de Vive, ¿cómo era que se llamaba? Vivid and Bosque. Sí, Sí. que era una cosa muy fea. Realmente eran unos programas no muy aptos, no eran aptos yo para imagino menores. que los televidentes han de estar diciendo, el hermano Baker todo se lo sabe, va a decir, pero no es eso, sino que, al igual que tú, Jonathan, yo también fui ciudadano de este mundo. Amén. Y estuve involucrado en muchas cosas. Estuve bien perdido. Sí, estuve bien, la verdad es que sí, estuve bien perdido. Y entonces, hermano, ¿cómo puede hablar de estas cosas? El Señor me hizo libre, Amén. como a ti. Amén, gloria Y a Dios. como a ti también. Gloria a Dios. Tremendo, porque fíjate que, pues, hablando del boom televisivo, ¿verdad? Pues precisamente los padres de familia dejaron que fueran adoctrinados los niños y dentro de la televisión podríamos hablar de series televisivas, películas, porque ya vamos a hablar también del cine, que también tiene mucho que ver en todo lo que vamos a hablar. Miren, mientras esto sucedió, yo creo que para algunos es como historia de dinosaurios, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta... Un ventanazo al pasado. Sí, y fíjate que de los 80 para este tiempo, pareciera que no ha pasado mucho tiempo. Amén. Porque son como 30 años, ponete, menos Sí, de un 30 poco años. menos. Y nosotros estamos viendo cómo es que la tecnología avanzó en gran manera. Hablando de esto, precisamente de lo que estábamos diciendo, que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y de lo que tú hablabas del adoctrinamiento de estos hombres, estos son guías de ciegos, son ciegos guías de ciegos. Amén. Y dice la palabra que los dos caerán en el hoyo, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en aquel tiempo mucha de la iglesia sí se levantó y dijo, esa caja es del diablo, ¿verdad? Amén. En aquel tiempo lo dijeron, pero la iglesia no hizo nada por cambiarlo, sino que solo se dedicaron a señalar. Y digamos, en este tiempo también mucha de la iglesia se levantaba a señalar que las redes sociales son malas, que esto aquí, que esto allá, pero no han hecho nada. Algunos sí, en este tiempo, pero en aquel tiempo era como lo de la falda que no pasa de moda y que hasta el día de hoy todavía sigue vigente, que piensan que una falda va a hacer perder a una persona, ¿verdad? Pero ese no es el punto ahorita, ¿verdad? Sino que estamos hablando del entretenimiento y cómo fue que cambiaron las cosas, ¿verdad? Entonces, la televisión
dio paso al adoctrinamiento, por ejemplo, de las mujeres que estábamos hablando. Hablamos de los niños, ¿verdad? Sí, sí. Ellos aprendieron violencia. Yo me recuerdo de una caricatura que tal vez no es la gran cosa, como las tortugas ninja, por ejemplo, que se veía tan infantil, pero que era una serie bélica. De hecho, el título de las tortugas era Las tortugas ninjas adolescentes mutantes. Mutantes, sí. Sí. Y mira qué tremendo, porque desde ahí ya nosotros empezamos a ver una desviación, como lo estaban hablando ustedes en el programa anterior, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sobrellevar a un lugar distinto la creación de Dios. O sea, las fantasías humanas siempre han sido tergiversar las cosas que Dios ha hecho. De hecho, la palabra dice que aquellos hombres, creyéndose sabios, se volvieron necios. Amén. Se torcieron de tal manera que el Señor los tuvo que entregar a su concupiscencia. Sí, sí, sí. Y dejaron el uso natural de su cuerpo, dice la palabra, ¿verdad? Para hacer cosas terribles delante de Dios. Amén. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, una serie como Pocahontas también, ¿verdad? Donde es una india americana enamorándose de un hombre de otro mundo, es decir, del viejo mundo, como se le conocía en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos dos razas distintas. Y pareciera que eso es normal, pero hay un mensaje que va oculto, un mensaje, ¿cómo es que se le dice a estos mensajes? Son mensajes subliminales. Muy bien, muchas gracias. La palabra subliminal. Y es que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, nos vienen adoctrinando. Digo, nos vienen porque nosotros fuimos parte de ese adoctrinamiento que viene de año tras año, año tras año, serie tras serie, dibujo animado tras dibujo animado. Y vemos ahora, por ejemplo, que ya Disney, por ejemplo, está tomando los personajes homosexuales como algo normal. Y nosotros hemos visto, yo me recuerdo de varios personajes que nosotros veíamos en las caricaturas anteriormente, pero nosotros no poníamos atención porque no estábamos tan sucios mentalmente, o la maldad en nosotros no había avanzado tanto como lo está en este momento. Y fíjate, Jonathan, que es indiscutible el poder mencionar esto y poder regresar un poquito a lo que tú hablabas. Tú mencionabas ahorita en el versículo y decías, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Analicemos un poquito este versículo y veamos nosotros, si le acercamos un poquito más el microscopio, que no dice que no es porque no tenga conocimiento, sino porque dice que tiene conocimiento, pero le hace falta. O sea, porque le faltó, porque no hizo, porque no procuró. Por buscar ese extra, ese plus de conocimiento. La mía extra, como dice la palabra. Exactamente, exacto. Así que con relación a eso, tengo yo un versículo acá que nos va a respaldar muchísimo. Y Amén. Por favor, hermanos, prestemos atención. Dice el Evangelio según Lucas 11:52, dice, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se los impedisteis. Santo Padre. El Señor está hablando, el Señor está hablando, y a mí me parece más un mensaje como para la iglesia, no tanto para las personas que toda su vida ha vivido en el ocio y en el desconocimiento o en el anonimato, no, sino para las personas que debiendo hacer no hacen. Sí, que conocen el bien. Y como no lo hacen, les es contado por pecado. Exactamente. Entonces, hay una gran, ¿cómo se pudiera decir? Una gran controversia en cuanto a esto, porque mientras que alguna parte del pueblo del Señor podrá estar pensando, no, tranquilos, relajados, esto va a pasar y de aquí para adelante todo va a volver a ser lo mismo. No. La palabra del Señor y todo lo que estamos viendo únicamente está señalándonos que algo muy grande está a punto de acontecer. Amén. Y gloria a Dios para el que esté preparado. Amén. Pero para el que no, todavía hay espacio. El tren de la salvación está a punto de salir, pero el Espíritu de Dios dice, alto, muchos de mis hijos están en el tren, pero muchos familiares todavía vienen en camino. Así que
detengan el tren porque todavía hace falta que estos lleguen. Gloria a Dios. Amén. Y es tremendo lo que tú estás diciendo. Y es que, miren, yo creo que, hablando, siempre siguiendo con el versículo que estamos hablando ahorita de Oseas, ¿verdad? Dice, como decías tú, una cosa es la falta de conocimiento. Sí, nosotros en el mundo teníamos conocimiento. De hecho, la televisión comenzó a ser para nosotros la primera conexión general con el mundo. Claro. Es decir, nosotros podíamos comenzar a ver el mundo por medio de series televisivas, conocer cómo pensaba Estados Unidos, cómo pensaba Rusia, cómo pensaba, qué sé yo, cualquier país donde hubiera una serie televisiva y fuera tomada o adoptada en los canales nacionales para que nosotros lo pudiéramos ver. Entonces, entendiendo esto, también podemos ver que la televisión siguió adelante, las series televisivas avanzaron y también vino la primera conexión a Internet. La conexión a Internet fue, como les decía yo, un boom, un estallido que trajo alegría a algunos otros tristeza, algunos otros lucha, digamos como hablando de las generaciones que estábamos diciendo, ¿verdad? Sí. Estos, por ejemplo, los de la generación de los boomers son de los que pelean con la tecnología, es decir, les cuesta mucho poder tomar un teléfono, comunicarse, les cuesta mucho aprender de tecnología, al igual que los de la generación X. Mientras que nosotros comenzamos a utilizar, nosotros como les estaba diciendo, nosotros que no conocíamos el Internet, empezamos a conocerlo desde su raíz, desde su nacimiento, y no estábamos muy grandes como para obviarlo y decir eso a mí no me interesa, y no estábamos tan pequeños tampoco como para no entender qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, la televisión juntamente con el Internet comenzaron a unificarse. Al principio se les llamaba ordenadores y solo servía para guardar datos computarizados por medio de tarjetas, las cuales eran tarjetas como con oídos dentro de la tarjeta y servían para guardar, hacerte un examen, por ejemplo, y si habías respondido bien, la máquina te marcaba. ¿Te acordás? Sí. Entonces, pero luego de eso vinieron los famosos monitores, ¿verdad? Por ejemplo, Steve Jobs, que fue uno de los pioneros en todo esto, comenzó ya él a formar las computadoras ya con monitor y se volvieron personales de escritorio, ¿verdad? Y entonces nosotros comenzamos a conocer esa tecnología. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba, creo que en tercer grado de primaria, si no mal recuerdo, a nosotros nos empezaron a dar cursos de computación. ¿Y de qué se trata? Yo todavía me acuerdo que cuando encendías la computadora y hacía un montón de bulla, ¿verdad? Y entonces al fin, después de 4 horas, encendía la bendita computadora. ¿Y qué te enseñaban? A escribir, ¿verdad? Amén. Porque eran unas letras amarillas, todo el fondo se miraba oscuro. Pero nosotros fuimos viendo cómo fue creciendo también la computadora, cómo fue creciendo la tecnología y fue adelantándose. Juntamente con esto también el cine comenzó a traer otro entretenimiento a las familias. Entonces, regresando con lo que estoy diciendo yo de Oseas 6, Oseas 4:6, perdón, dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Pero ¿de qué conocimiento nos están hablando aquí? Ese es el punto. Nos están hablando no del conocimiento del mundo, porque mientras la generación creció y la tecnología creció, nosotros crecimos entendiendo la tecnología, es decir, adquiriendo el conocimiento de la tecnología, cómo usarla para bien y para mal. Pero mucho del pueblo de Dios se fue atrás de estas tecnologías. Mucha gente se volvió fanática del cine y se le olvidó Cristo. Mucha gente se fue detrás de la televisión y se le olvidó Cristo. Mucha gente empezó a utilizar las computadoras y se les olvidó Cristo, se les olvidó la iglesia, ya no pudieron ver más allá de lo que tenían enfrente, pues, ¿verdad? Amén. Amén. Y sus ojos espirituales, lo que sucedió fue que se cerraron. Así es. Y entonces cuando dice aquí, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Cuando está hablando del conocimiento, está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Así es.
Vamos a ir a Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4. Vamos a ir al versículo 12. Desde el 11. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí radica el punto que les voy a dar. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Primer punto. Para la edificación, perdón, para la capacitación de los santos para la obra del ministerio. Aún muchos pastores se perdieron por este tipo de tecnología. Amén. Y empezaron a adquirir conocimiento. Es que cuando el internet comenzó a crecer, empezamos a adquirir conocimientos de todos lados. Sí. Digamos, gente que tenía vicios, por ejemplo, de casino, de jugar cartas. ¿Te acuerdas que todo comenzó con jueguitos como el solitario, como jugar Klondike, como jugar ¿cómo se llama? Póker y todas esas cosas? Nosotros lo jugamos en la computadora, ¿verdad? De hecho, esos eran juegos que traía ya predeterminado la computadora. Y uno por curioso se ponía a travesear ahí, pero realmente lo que hacían era alimentar el ocio. Y fíjate, Jonathan, que yo quiero en este versículo que tú estás ahorita detenido y explicando, yo quiero respaldarlo, Jonathan. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice acá Jeremías 3:14. Amén. O sea, es un gran respaldo porque el Señor está hablando y realmente está siendo muy contundente. Escucha por favor, dice Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y este es el versículo que a mí me llena de alegría y gozo en mi corazón. Y también para ti, hermano. Esto dice en el 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, a modo que podáis ser edificados. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, exactamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? El Señor nos dio, capacitó, preparó de antemano a esos pastores. El problema, como les estaba diciendo yo, es que también muchos pastores se perdieron y cayeron en lo que estábamos hablando anteriormente. Rechazaron el conocimiento de Dios y Dios los ha rechazado a ellos para que no sean sus sacerdotes. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Así es. ¿Saben por qué es que estamos hablando de esto? Porque en este tiempo mucha de la iglesia que se acostumbró al entretenimiento mundano, eso lo han trasladado a la iglesia de Cristo, que ni siquiera podríamos llamar la iglesia de Cristo, porque ya no es de Cristo. No, es de ellos. Porque es de ellos precisamente. Sí. Precisamente ayer predicaba nuestro amado pastor sobre el señorío de Cristo. Ajá. Esta gente que adoptó el entretenimiento dentro de sus hogares, entiéndase series televisivas, internet y todo lo demás, lo han metido a la iglesia de tal manera que ahora los pastores ya no son pastores, ahora se llaman life coach. Imagínate, un coach o un entrenador para la vida. Para la vida. Y la Biblia no te habla de eso, la Biblia te puso un pastor, primeramente el buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros no nos podemos entretener, valga la redundancia de entretenimiento, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos entretenido viendo como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, entretenido haciendo los ladrillos para Faraón, comiendo la carne de Faraón, comiendo los melones, la cebolla, los ajos de Faraón, entretenidos, y no se habían dado cuenta que ellos eran esclavos en ese mundo, en esa tierra. Cuando ellos son sacados por Moisés y son llevados, guiados hacia la tierra prometida, ellos voltean a ver a Egipto, porque su corazón, su mente, sus ojos estaban entretenidos viendo a Egipto y a sus manjares. Y ahora la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, está entretenida también viendo lo secular, tratando de obtener lo secular y fíjate pues, queriendo tomar el conocimiento mundano, el conocimiento terrenal y diabólico para ingresarlo a la iglesia y trastocar el corazón de la iglesia. Pero dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga.
Gloria a Una Dios. mujer que no se entretuvo como aquellas mujeres fatuas que esperando que viniera el Señor, cuando el Señor tocó a la puerta, venía casado. Esas que se quedaron, las 10 vírgenes que estaban ahí, Así. las 10 se habían perdido de la boda del Cordero y entonces ya no eran novia. Amén. Y todavía en ese mismo relato, nosotros nos damos cuenta que todavía hay otra parte de 5 iglesias que no solo se quedaron tiradas, sino que todavía no se preparan con la luz de Cristo, con el aceite de la unción, Amén. para poder recibir al Señor. Y eso es terrible, porque algo que tú decías es que el Señor viene pronto. Claro. Y amén, así es. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos, iglesia que me estás escuchando o amigo que estás escuchando, si el día de mañana viniera el Señor Jesucristo y se lleva a la iglesia? Y si no estás preparado, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? Va a venir la tribulación y vas a tener que ser decapitado porque no hay otra manera. Amén. Te tienes que lavar en la sangre del Cordero. Sí, amén. Yo quisiera respaldar nuevamente lo que estás hablando, Amén. Jonathan, porque escuchemos por favor lo que dice acá en 1 Timoteo 6:20. Dice de esta manera, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Santo Padre. Estamos hablando, Jonathan, de que en este momento nosotros estamos dando un mensaje incluso a futuro. Amén. Nosotros vamos a dejar este mensaje por acá y va a Y andar para por quien ahí, lo por el escuche. internet, y para que lo escuchen ahí en la radio. Y alguien tal vez en el futuro podrá acceder al mismo mensaje, Amén. tal vez en tiempo de tribulación, no lo sabemos. Ujú. Nosotros dos, así como la iglesia de Cristo, ya no estará. Primeramente Dios. Amén. ¿Verdad? Ya no estará. O sea, ya no estaremos nosotros acá, pero el mensaje va a quedar por acá. Porque todo pasará, pero mi palabra permanece para siempre, dice el Señor, ¿verdad? Amén. Así es. Gloria a Dios. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué vamos a hacer nosotros si nos hemos entretenido como el pueblo de Israel viendo los manjares del mundo? Y hablaba de esto porque, hermanos, es terrible ver iglesias donde un pastor ponga un ring de boxeo, se vista de boxeador, pues para decirte que tienes una lucha contra el enemigo. ¿Por Amén. qué? ¿Por qué llegar, a pensar en una manera como niño? Es como aquella iglesia que nos contaba el pastor, ¿te acordás? Que cuando ellos llegaron estaban jugando con carritos y con muñequitas. Y entonces cuando se les preguntó que por qué lo estaban haciendo, ellos respondieron que porque la Biblia decía que se tenían que hacer como niños. Claro. Y no sé qué decir a eso, pues, porque realmente, hermanos, eso es precisamente que se ha desechado el conocimiento de Dios y no hay revelación, porque Exacto. se ha buscado precisamente a gente que está entretenida con el mundo. Y Pablo dice algo interesante, que cuando él predica, utiliza pensamientos espirituales con palabras espirituales. Así y es. agrega, con el poder del Espíritu Santo. Y es que eso es lo importante, Jonathan. Por ejemplo, si nosotros hacemos analizamos un poquito más acerca de lo que estamos hablando nosotros acá, Amén. es de que las palabras vanas, las palabras sin sentido, todo eso, incluso de lo que habíamos hablado hace un momento, de que el Señor viene, claro, magnífico. Pero esto es para quienes lo estamos esperando, incluido tú que estás allá viéndonos. Amén. El problema aquí está en que hay quienes no están esperando eso, Exacto. no están esperando nada. De Y si hecho, no es- están tan ocupados, entretenidos Ajá. y callados que no Amén. se dan cuenta. Amén. Así es, así es. Entonces, miren por favor acá la carta a los Romanos 1:22. Dice de esta manera: profesando ser sabios, se hicieron necios, pero Amén. esto en su propio corazón. Claro. O sea que la necedad no viene porque tenga mucho conocimiento, porque diga, yo soy un maestro, yo soy un catedrático en la universidad. No viene por eso, sino la manera de ver la insensatez, la manera de ver la necedad es
porque así es la condición del ser humano. No Así hace es. falta tener un grado y muchos títulos para decir que es una persona necia, intelectual, no, sino que esto nos acompaña todos los días de nuestra vida. El asunto está en que va en crecimiento y únicamente lo puede aplacar la humildad puesta de Cristo dentro de nosotros. Amén. A la cual debemos acceder porque está accesible, es gratuito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos quedamos sin palabras, hermano. Mentiras, es Bueno. lo que nos sobra. Yo creo, amados hermanos, que lo que está diciendo Baker es tremendo. ¿Se pueden imaginar ustedes? Quiero que ustedes puedan imaginarse esto que estoy viendo yo, a raíz de lo que estamos hablando de la entretención del pueblo, ¿verdad? O del entretenimiento que el pueblo ha adquirido para sí mismo. Hablamos ya de la televisión, del cine. Bueno, el cine lo vamos a hablar ya un poquito más profundo después, pero hablando del internet, las redes sociales, hablando del fax, ¿verdad? Empezando por el fax. Comenzamos Fíjate, por el Jorge, fax. que, disculpa que te interrumpa. Yo recuerdo que en algún momento compartí el mismo set junto con mi esposa. Amén. Y hablábamos acerca, si no estoy mal, hablábamos de la tecnología en el matrimonio. Amén. Y hablando de esto, tocamos un punto en el que dijimos que el fax fue introducido como primer dispositivo de texto, Amén. permitiendo así la comunicación no verbal entre dos individuos a distancia. Amén. Esa fue la idea inicial de ese aparatito, bendito aparato. Amén. Amén. Fíjense qué tremendo. Hablando del fax, ¿verdad? El fax fue evolucionando. Primero comencemos por lo primero, ¿verdad? En aquel tiempo, en aquella época, pero muy lejana, ¿verdad? En la Baticueva. En la Baticueva, ¿verdad? Estaba sucediendo que toda la gente se comunicaba por medio de cartas, ¿verdad? En aquel tiempo ni siquiera era algo rápido, sino que tenías que darle la carta a un mensajero que iba a caballo o a pie, dependiendo del lugar donde te encontraras y de la región donde tú estuvieras, si era montañosa, si eran laderas, etcétera, ¿verdad? Dependía mucho de eso, cuánto tiempo se iba a llevar la carta para poder llegar al lugar especificado. Entonces podría ser que a una persona que había vivido, por ejemplo, allá en Alaska, quisiera comunicarse con alguien aquí en Guatemala. Entonces él mandaba una carta de allá y pasaban los días, pasaban los meses y pasaban los años hasta que al fin llegaba la carta. Y era una carta que se adoptaba como un mensaje que era de guardar. De hecho, las cartas tenían tanto valor, ¿verdad? Que se guardaban como un tesoro. Claro. De hecho, digamos que si una mujer que se había ido como la madre de un hijo, o que su hijo se había ido, por ejemplo, ¿verdad? Ella mandaba la carta con un poquito de loción para que él pudiera sentir su olor al recibirla. Conozco esas cartas. Así se enamoró de su esposa. Esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes qué bonito. Entonces, pasaron años, ¿verdad? Luego, pues vino el caballo, vino los carruajes, luego vino el automóvil, primero los trenes, luego los automóviles, luego los aviones y así sucesivamente, hasta que vino la tecnología, el internet. Y lo que antes nos tomaba a nosotros siglos para que llegara una bendita carta o un mensaje textual, se facilitó con lo del fax. Que para nosotros también era decir que pasaban un tiempo así terrible, porque era tedioso estar esperando. Era tedioso estarlo esperando, pero ya era mejor a que regresar una carta, Sí, pues. sí. Y luego vino los teléfonos. Hubo comunicación, pero antes del teléfono estaba también el telégrafo, ¿verdad? Y se mandaban ¿cómo se llaman esos? Los telegramas. Telegramas. De hecho, Samuel Morse, quien inventó el telegrama, el primer mensaje que emitió fue lo que Dios le regaló al mundo. Interesante. Amén. Dios es el que nos ha permitido avanzar en la ciencia. En su bendita misericordia. Amén. Nos ha permitido, así pero es. El hombre lo ha usado como como entretenimiento precisamente, amén, ¿verdad? O sea, las herramientas que Dios le ha dado al hombre, el hombre las ha tomado para mal y ha hecho, de hecho, desde el principio, si regresamos a lo que sucede en Babel,
que ahí comenzó la disgregación de toda la raza humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano dijo, bueno, hagamos ladrillos y cosámoslos. Y entonces hagámonos un nombre, hagamos una torre y hagámonos un nombre. No buscaron a Dios. Amén. Y entonces el Señor los dividió, confundió sus lenguas y los apartó a todos. Ese era lo que ellos estaban buscando. De hecho, ahora en este tiempo también se está trabajando en una torre de Babel, pero esa es otra historia. Entonces, eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, ¿verdad? Pero para ir ya casi aterrizando la idea del día de hoy, ¿verdad? Nosotros vemos cómo es que la iglesia se apartó de Dios, apartó su pensamiento del conocimiento de Dios, y toda la tecnología que antes nos servía, como estamos hablando, era que se llevaba mucho tiempo para comunicarse con uno con otro. Sí. Ahora la tecnología es en microsegundos. Así es. Y es más, si tu teléfono se traba y no tiene señal, tú sientes que es una eternidad la que tú estás esperando para que el mensaje llegue. Pero imagínate esperar 3 años en que llegara una carta. Así es. Era peor, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros nos podemos comunicar por teléfono. ¿Te acuerdas en nuestra generación, precisamente, fue la generación que más dolores de cabeza le dio a los padres por los gastos telefónicos? Sí, exacto. Unas cuentas de miles de dólares, miles de quetzales, en nuestro caso, ¿verdad? Porque como era algo tan revolucionario, nosotros pasábamos horas hablando, pero cuando venía la factura, entonces aprendimos que no era tan fácil agarrar un teléfono y quedarnos horas hablando, ¿verdad? Sí. De ahí pasamos a lo que son los celulares, etcétera. Los teléfonos de antes eran unos ladrillos, ¿te acuerdas? Así, grandototes. Sí, ¿no recuerdas? Y era muy bonito en aquel tiempo, era tedioso andar cargando te tenías que cargar una mochilita, ¿verdad? Solamente para el teléfono, porque me acuerdo yo que cargas el teléfono y lo cargabas en una mochilita de cuero para que no se rompiera, ¿verdad? El teléfono, y tenía una bateriona que parecía de carro. Sí. Y son cosas que sucedieron, hermanos, pero yo creo que el Señor lo que quiere es que nosotros tomemos en cuenta que el entretenimiento, que el ocio o la recreación, si usted lo quiere llamar así, en general no es mala, dependiendo cómo la utilicemos nosotros y con qué fin lo hagamos, ¿verdad? Exacto. Porque ustedes creen que Dios no reposó. Claro que sí, lo dice el libro del Génesis, ¿verdad? Que al terminar su obra al 7º día, Dios reposó de todas las obras que había hecho, y de hecho dice el Señor que bendijo ese día de reposo. Es decir, que el ocio no es malo. El ocio en general, o tal vez no le llamemos ocio, sino que le llamemos reposo. Exacto. Eso debe de ser, reposo. El Señor quiere que tú reposes, pero que reposes en Él. Ese es el punto, ¿verdad? Así es. Bien, amados hermanos, pues el tiempo nos ha avanzado. Y qué corto es el tiempo aquí. Y lo que pasa es que el tiempo pasa rápido cuando te diviertes. Amén. Bueno, hermanos, yo cierro mi intervención en el programa diciéndote, el Señor te está esperando con los brazos abiertos y quiere que te actives para poder trabajar para Él, que es muy distinto a trabajar para comer, para trabajar para vestirte. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. En el nombre de Cristo Jesús, esa es mi oración para ti y para todos los que también están a esta hora conectados. Amado hermano, desde acá nosotros te mandamos un fuerte abrazo. Amén. Dejo las últimas palabras a mi hermano Jonathan para podernos despedir. Gloria a Dios. Ha sido un programa interesante. Creo que hemos explorado, no nos dio tiempo de explorarlo todo. Creo que vamos a seguir hablando en el próximo programa, pues muchas cosas, ¿verdad? Pero en general, amada iglesia y amigos y hermanos que nos están escuchando, yo creo que es importante más bien que nosotros podamos recapacitar y pensemos y meditemos realmente cómo estamos gastando nuestro tiempo. Amén. Hacia dónde estamos enfocando nuestros ojos y nuestros oídos. Porque ya vamos a hablar también del entretenimiento audible, ¿verdad? En este programa. Y creo yo que por el momento hoy les pido que cierren sus ojitos ahí donde se encuentran y que podamos clamar al Señor para que el Señor nos ayude a nosotros a no ser como el pueblo de Israel, volteando a ver al mundo y deseando los manjares del mundo, sino que volteemos a ver hacia la tierra prometida, aquella tierra que el Señor nos ha dicho, a la cual nosotros somos, y ahí está nuestra patria celestial, ahí está nuestra
nuestra vida. Ahí está Jesucristo, nuestro Señor, quien nos está esperando con brazos abiertos. Y si nosotros volteamos a ver el mundo y nos entretenemos como se entretuvo la esposa de Lot, ciertamente nos volveremos una señal para el mundo, pero no alcanzaremos la salvación. Así que oremos. Padre Santo que estás en gloria, Señor, Dios Todopoderoso, que mora, Señor, en nuestros corazones y que has convertido nuestro cuerpo, Señor, en templo y morada de tu Espíritu Santo. Señor, hoy clamamos delante de ti, Señor, para que limpies nuestra vida, para que tu conocimiento entre a nuestro corazón, limpia nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, y guarda nuestro corazón, papito, para que todo el conocimiento que venga de ti, Señor, sea un conocimiento que traiga vida eterna, que se convierta en nuestro corazón, Señor, como en ríos de agua viva que saltan para vida eterna, Padre Santo. Señor, te pedimos que todo aquel entretenimiento, todo aquel ocio, todo aquello que el enemigo ha usado para entretenernos, para que no avancemos, Padre, hoy sea quitado de nuestro camino. Señor, entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo entero, Señor, en integridad para ti, Señor, para que seas tú, Señor, el que gobierne y nos guíes a esa tierra celestial a la cual queremos morar, Padre Santo. En el nombre de Jesús nos despedimos de este momento, Señor, de este lugar, Padre, mas no de tu presencia, Señor. Guarda a cada uno de aquellos que nos han visto o nos han escuchado, Señor. Bendícelos, papito, y guárdalos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones. Amén. Dios te bendiga.